Bienvenidos nuevamente, aquí te presento los estrenos para este mes de marzo del 2018 en las salas de cine. El 2 de marzo es el estreno de Operación Red Sparrow, una película estadounidense de espionaje y suspenso basada en la novela de Jason Matthews y protagonizada por Jennifer Lawrence. Dominika Egorova es reclutada contra su voluntad para convertirse en Gorrión, una mujer seductora entrenada por el Servicio de Seguridad ruso. Ella lucha por mantener su sentido de identidad durante el deshumanizador proceso de entrenamiento. La maldición de la casa Winchester, basada en hechos paranormales reales, está dirigida por Michael y Peter Spirik y está protagonizada por Helen Mirren y llega a los cines el 9 de marzo. Sarah Winchester está convencida que ella y su familia son perseguidos por las almas de los asesinados por el cañón del infame rifle. Sarah construye una enorme mansión diseñada para mantener a los espíritus controlados. Noche de Juegos está protagonizada por Rachel McAdams, Jason Bateman y Jesse Plemons y se estrena también el 9 de marzo. Un grupo de amigos que se reúne de forma periódica para pasar una noche de juegos se encuentra en una noche tratando de resolver el misterio de un asesinato. La nueva película de Lara Croft, la protagonista de la saga de videojuegos Tomb Raider, llega el 16 de marzo. La independiente hija de un aventurero perdido se esforzará más allá de sus límites cuando descubra la localización en la que su padre desapareció sin dejar rastro. Peter Rabbit, el travieso héroe que ha cautivado a generaciones, ahora interpreta el papel protagónico de su propia comedia contemporánea y llega a los cines el 16 de marzo. La contienda de Peter con el señor McGregor escala a mayores alturas cuando sus peleas para lograr el control de la codiciada huerta de vegetales se extiende hasta el Lago Distrito y a Londres. Todo mal es una película mexicana de Isa López, protagonizada por Osvaldo Benavides, Alfonso Dorsal, Marcela Guirado, debuta en los cines el 16 de marzo. Fernando acaba de conseguir el logro más importante de su vida, regresar el penacho de Moctezuma a México, pero todo se complica cuando la mujer de su vida lo deja plantado en el altar. El 16 de marzo nos presentan a Tamara y a Catarina, una historia en la que los personajes irán descubriendo en sus errores y su condición una forma de existir entre ellos. Narra la travesía de dos mujeres que tendrán que convivir más allá de lo que esperaban y encontrar una en la otra un espacio donde no son partes, donde son necesitadas. Secuela de Titanes del Pacífico de 2013, dirigida en esta ocasión por Steven S. Deney y producida por Guillermo del Toro, llega a los cines el 23 de marzo. Han pasado 10 años tras la primera invasión que sufrió la humanidad, pero la lucha aún no ha terminado. El planeta vuelve a ser asediado por los Kaiju, una raza de alienígenas colosales. La cinta, dirigida por Greg Berlanti, basada en la aclamada novela de Becky Albertalli, Love, Simon, se estrena el 23 de marzo. Simón es un joven de 16 años que no se atreve a revelar que es gay. Pero un día uno de sus correos electrónicos llega a manos equivocadas y las cosas se complican extraordinariamente. Producida y dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela del mismo nombre, Ready Player One, esta película está programada para el 30 de marzo. 2045, el creador de Oasis muere, pero antes ofrece su fortuna como premio a una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su espacio virtual. Esto es todo por hoy. Recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invitamos a suscribirte y por último nos vemos en el siguiente video.